y en este caso vamos a hablar del mercado también, de los dólares financieros, con Lucas Caratini, que ya está conectado con nosotros. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el mercado hoy? Rocío, Mariano, muy buenos días, ¿cómo están? Y bueno, el primer dato que tenemos es que ayer, como habíamos hablado la semana pasada, nuevamente tuvimos récord de negociación en lo que son las plazas de bonos en dólares, básicamente. Incluso me parece que un dato relevante es tuvimos negociación récord post nueva regulación que tuvimos la semana pasada de la CNB respecto a decía el rulo de arbitraje entre plazos que hacían varios inversores minoristas. Nada, en definitiva la CNB sacó una regulación para evitar esa operatoria, digamos, y tener una mayor facilidad o intento de control de los dólares financieros. Hoy por hoy tenés el dólar MEP, digamos, intervenido, por decirlo de alguna manera, en más o menos 530 pesos, el dólar MEP libre, por decirlo de alguna manera también, en 560 pesos más o menos, y un dólar contado con liquidación en torno a los 600 pesos más o menos en los cierres de ayer, ¿no? Tras la intervención muy fuerte ayer del Banco Central, te damos acá Ayer se, la se estimaron primicia unos 100 millones de dólares más o menos. en Canal E, fueron 80 millones de dólares, el dato exacto de la intervención del gobierno, el doble que en la jornada previa, que había sido el récord. Antes, el récord había sido la jornada antepenúltima con 25 millones de dólares. Van a dejar todo sobre la cancha, le quedan 3 ruedas nada más hasta el domingo, preparan la artillería pesada para intervenir y de hecho tienen otro as en la manga que lo habían anunciado en su momento y todavía no lo hicieron efectivo, que es la venta de los bonos de las entidades públicas, ¿sí? Para poder, ¿te acordás, Lucas? Así es, así es. De hecho, el último dato público que tenemos al respecto de eso fue en su momento el ministro Rossi con preguntas en el Congreso y dijo que no se había hecho efectivo esas ventas todavía, así que está totalmente en lo correcto. Con esos activos tiene poder de fuego para seguir interviniendo la plaza. Y si querés te sumo el dato de también, no solamente se aceleró la devaluación del dólar oficial, sino que se pudo también ver un poco ayer de ligera intervención en el mercado de lo que sería futuros de dólar, bajando fuerte las cotizaciones de dólares futuros, sobre todo los contratos posteriores a agosto, digamos, con lo cual sí, obviamente faltando tan poco para las PASO, van a salir con la artillería pesada. Así todo me parece que estaría bueno pensar más allá del domingo, obviamente, ¿no? No nos olvidemos que falta todavía para las generales y ni que Sí. hablar si llegas a tener una segunda vuelta, ¿no? Sí, ¿qué es lo que indican? ¿Qué va a pasar o qué está pasando con los activos locales, ¿no? Con las acciones líderes en el mercado argentino, Lucas? Bueno, con lo que respecta a los activos argentinos, vemos cierta debilidad, si le querés usar esa palabra, a las últimas ruedas. No nos olvidemos, como digo siempre, los activos argentinos en general, sobre todo lo que es renta variable, que son acciones básicamente, venían de niveles considerablemente muy bajos y tuvieron subas muy fuertes. De hecho, habría que ver, obviamente, en relación a activos de otras partes del mundo, me arriesgo a decir que fue de las bolsas que más subió, no solamente medido en pesos, medido en dólares También. también, con lo cual es natural en cierto punto tener una pausa en las subas, obviamente, pero bueno, también es real que todo el contexto electoral y demás te suma incertidumbre y muchos teniendo la foto de lo que pasó en el 2019, que fueron caídas de alrededor del 50%, que eso fue un récord no solamente de la historia argentina, sino de la historia financiera mundial, las caídas en un día de las cotizaciones. Hay muchos que por ahí dicen, prefiero ver qué pasa en las elecciones para ver si decido invertir o no en activos locales. Ujú. Yo siempre digo lo mismo y repito, la Argentina en un contexto más de normalización, obviamente no necesariamente va a ser en 2024, eso puede ser ya en 2025, porque el año que viene va a ser un año, más allá que vamos a estar, para mi punto de vista, mejor que este año, va a ser un año complicado, eso no tengo dudas, por todo el tema de tratar de normalizar lo que es sobre todo la macro local. Los activos argentinos tienen mucho valor y tienen mucho potencial de suba.
Así todo me parece que está bueno aclarar en el relativo entre renta fija y renta variable, que sería básicamente bonos y acciones. Me parece que la relación riesgo-beneficio puede estar un poco mejor en lo que sería bonos, teniendo en cuenta obviamente que el riesgo por ahí es un poco más alto, dado que una cosa es invertir en empresas y otra cosa es principalmente invertir en bonos del Estado argentino, ¿no? Sí, tal cual. A ver, tenés una toma de ganancia importante, un flujo que se está dolarizando, una caída de depósitos en dólares que venían estables. Por primera vez cayeron 130 millones en un solo día, el último dato que hay del Banco Central, cifras oficiales de depósitos privados. Plazos fijos que se están desarmando, ¿no?, en pesos, venían creciendo en términos reales y ahora se estancó su crecimiento en términos reales, ¿no? Bueno, y también si querés, Mariano, te sumo el dato que todos los días las entidades piden bastante efectivo, digamos, al Banco Central para tener en sucursales, con lo cual este fenómeno que vos decís de, no quiero decir dolarización, porque muchas veces son dólares que ya la gente tenía, ¿no? Digamos, pero por ahí los tenía en el sistema bancario y los quiere retirar. No porque vaya a pasar algo, porque yo genuinamente, por todo lo que es el contexto, no tendría mucho sentido que haya ningún tipo de ruido por ese lado, la verdad, porque el costo es muchísimo más alto que cualquier tipo de beneficio que puedas tener de generar algún tipo de ruido con los dólares de los depositantes, más allá de obviamente las discusiones que ya se están dando de si las reservas y el pago de los diferentes compromisos que tiene la Argentina se hicieron o no con dólares de los encajes. Es natural que la gente quiera tener su plata asegurada, por decirlo de alguna manera, y muy naturalmente es probable que lo que veamos es después de todo el panorama electoral, vamos a volver a ver un aumento de los depósitos, digamos, que de hecho también pasó en una post-elecciones Sí, del sí. 2019, no nos olvidemos, hubo una caída fuerte de depósitos también y demás. Obviamente no recuperamos el nivel previo del gobierno anterior, pero sí hubo una recomposición de depósitos en dólares también pasadas las elecciones. Lo que pasa es que en términos reales, en Sí. realidad la caída de depósitos es mayor todavía, porque vos tenés una dolarización vía MEP muy Efectivamente. importante, que son dólares que van directamente a las cajas de ahorro de los bancos, con lo cual debería estar sumando mucho más los depósitos, ¿no? Más dólar ahorro, ¿no?, lo poco de dólar ahorro Sí. que se vende. Pero esta dolarización de volumen récord con el MEP va a la caja de ahorro de los bancos, con lo cual debería estar creciendo y está bajando. Entonces, en términos Sin reales, dudas. significa que es muy grande la salida. Sin dudas. Y también no nos olvidemos que me parece que está bueno sumar el dato, que es algo que por ahí, como yo siempre digo, como nos está comiendo la nominalidad, lo dejamos un poco de lado. Ahora las estimaciones de inflación vuelven a repuntar al alza, que eso también en su momento acá Sí. lo hablamos con ustedes, con lo cual obviamente también es natural que, sumado obviamente a todo el contexto electoral, el aumento del dólar y demás, tengas necesariamente a la gente buscando obviamente cobertura y preservar obviamente el valor de su dinero, su poder adquisitivo, con lo cual obviamente por vías formales o también obviamente no por vías informales, la gente va a buscar sin dudas proteger su poder Claro, adquisitivo. claro, claro. Lucas, mencionabas el dólar futuro. ¿Qué dicen los contratos actuales? ¿Qué cifras tenés para compartirnos? Y bueno, los contratos futuros, a mí me parece que más allá de hablar de números, me parece que está bueno hablar de tasas implícitas, básicamente, y las tasas implícitas más cortas, que serían los contratos de agosto y septiembre, están rondando la tasa efectiva de casi un 500%, con lo cual básicamente lo que está priceando el mercado, por decirlo de alguna manera, es que, no, primero voy a hacer una aclaración, los contratos siempre ajustan al último día hábil del mes en el cual es el contrato vigente, digamos, con lo cual el Sí. contrato de agosto terminaría el último día hábil de agosto. Ujú. Está priceando que para fines de agosto tendríamos más o menos un aumento directo, digamos, del dólar de un 20 y pico por ciento más o menos, porque la cotización va variando todos los días, con lo cual básicamente se está priceando que después de las PASO habría un salto del dólar. No quiero decir que se vaya a ser el caso, sí es un dato objetivo y real que en las últimas ruedas, te diría más o menos en la última semana, el Banco Central estuvo aumentando considerablemente el crawling peg,
que más o menos te está dejando a hoy en promedio una tasa de devaluación de más o menos un 13% por mes, de mantenerse las cifras de los últimos días. Bien. Algo que antes estabas más o menos rondando el 5%. Sí, ayer tuviste récord, ¿no? Del 15% mensualizado, que es la forma que tiene, alguna forma que tiene de tratar de que la brecha cambiaria no se vaya mucho más allá del 100%. Efectivamente, y esto a mí me parece que obviamente más allá de que es necesario reducir obviamente la brecha cambiaria, me huele que viene muy por el lado de pedidos del Fondo Monetario, obviamente para las revisiones que vamos a tener en noviembre, hay que hacer algo con la brecha, y además obviamente de dar la concesión de libertad de intervención de los dólares financieros, que eso es algo que en la historia del Fondo Monetario no es muy común que te lo permitan hacer. Bueno, yo te doy esa concesión, dame una devaluación del dólar oficial de alguna manera, y bueno, me parece que ese es el fenómeno que estamos viendo en estos días. El tema, claro, es el impacto sobre la inflación, ¿no? Con el dólar oficial, los alimentos están ligados al, es lo único prácticamente que está ligado al dólar oficial. Sí. Y bueno, ahora ya hay cadenas que están alertando, ¿no?, de la diferencia de precios entre justamente los grandes supermercados, que pueden tener, en el caso de que encuentres en góndola, los precios justos, y los almacenes, la brecha cada vez se estira más, y eso siempre termina siendo un problema. No, aparte lo mismo, pero aparte lo mismo propio en los supermercados, y cada vez que te sube tanto el dólar, va a la inflación, además está subiendo el dólar oficial, además de los paralelos, con lo cual las consultoras estiman ahora para agosto una inflación récord que supere al 8,4% de abril y que llegue al 9%. Por ahora al 9%, pero por ahí puede llegar a los 2 dígitos. Sin duda, no nos olvidemos que con el dólar agro, sobre todo por haber introducido el maíz en las posibilidades de ingresar al dólar agro, tuviste un aumento de la carne muy fuerte, del precio de la hacienda, digamos, ¿no? Que ya lo estamos viendo el traslado a lo que sería góndolas y carnicerías. Y además, me parece que está bueno siempre no olvidarnos, el dólar, pensando ya obviamente un poco más técnico, si queremos ponernos, es un precio más de la economía, y al ser un precio financiero, digamos, son precios que ajustan más rápido, con lo cual obviamente, como bien decís vos, Mariano, es natural que los aumentos del dólar, sobre todo por la historia argentina en sí, y es una variable que miran absolutamente todos los argentinos, eso tenga un traslado prácticamente automático a precios. Es natural lo que está pasando, con lo cual de ahí viene la necesidad y el intento del gobierno, obviamente, de, para salir lo mejor peinados en la foto electoral, tratar de controlar todo, por lo menos hasta después de las PASO. Lucas, muchas gracias, como siempre, por traernos tu análisis aquí. No, por favor, ustedes, muy buenos días para